también se aparecía. Y allá veo dónde se aparece. Pues vayan ustedes, creo que están en Génesis, hacia el final, estaba Abraham, padre del judaísmo, y se aparecieron tres varones, tres personas allí. Y él se dio cuenta de que aquello era el mundo y se hincó de rodillas. Y les dijo, curiosamente, dice mi Señor, como si fuera uno solo, pero bueno. De todo esto podemos hacer 40.000 comentarios. Luego de eso pensaron que era la Trinidad, pero que Abraham se le apareció. Y se le apareció en otra ocasión a Abraham, no me acuerdo dónde. Pero a Moisés veía, era la única persona de todos que podía ver personalmente a Yahvé, a los demás. ¿Cómo lo veía? Lo veía en una nube allá arriba. Eso lo veía todo el pueblo. Una nube que acompañó 40 años. Cuando la nube se movía, dice el libro de los números, ellos se movían. Y cuando se paraba, se paraba. Mitología, mire, a los aztecas en el México les pasó igual. Su dios Huitzilopochtli, cuando los aztecas vivían allá por el estado de Utah, Colorado, por ahí el norte de Nuevo México, por ahí, se apareció Huitzilopochtli y les dijo, empiecen a moverse hacia el sur. Y allá empezaron. Y claro, estuvo, igual que Moisés estuvo la mala broma, digo, ya ve, de que tenemos 40 años por el desierto, cuando podía haber hecho, en 3 meses podían haber hecho caminos de eran 300 kilómetros o así, desde Egipto hasta la tierra prometida. Y Huitzilopochtli fue más cruel, estuvo 3 siglos, era mucha más distancia, eso sí, como 3.000 kilómetros por lo menos, hasta que llegaran, les digo, hasta que lleguéis al sitio donde encontréis a una serpiente, a una águila, comiéndose una serpiente en lo alto de un nopal. Y llegaron a Tenochtitlán, donde está la Ciudad de México, y ahí se pararon, pero los tuvo 3 siglos, y a veces los hizo parar 40 años en Tula, hicieron una ciudad, y estaba aquello muy bien, y de repente un día Huitzilopochtli les dijo, sigan caminando, pero si tenemos aquí todo, sigan caminando. ¿Por qué? Porque otra de las cualidades de estos dioses que encontramos es que eran muy crueles, terribles, y les gustaba la sangre vertida de todas maneras. Esa es una segunda cualidad. Otra cualidad que tenían estos dioses eran tremendamente sexuales. En el fondo del fenómeno ovni, el sexo resuma por todas partes. ¿Entienden? Les diré que en el sexo hay, en el fenómeno ovni, hay, yo digo, 6 palabras que están constantemente, las encontrarán si se enviste a fondo. Esas palabras son sangre. La segunda palabra es engaño. Después está depravación. Después está sufrimiento. Y después la última es muerte. Esas palabras, que ya ven que no son nada positivas, están en el fondo del fenómeno ovni. Y en el fondo están en el fenómeno religioso, si escapamos un poco, también está. Se me dejó una palabra que es sangre, sexo, engaño, depravación, sufrimiento y muerte. Irán sabiendo según vayamos. Los dioses, estos sumerios eran muy sexuales. ¿Y por qué lo sabemos? Hasta por la Biblia lo sabemos, dice que los hijos de Dios, como le llamaban a estos seres, se enamoraron de las hijas de los hombres y copularon con ellos, y de ellos nacieron los gigantes, los Nefilim famosos, que eran tipos muy altos, de gran estatura. Y además en todas las religiones antiguas siempre había, antes les hablaron un poco de eso, me parece, había sus cámaras para que los dioses copularan con las mujeres, gustarles a ellas o no. Bueno, la última cualidad que podemos decir de estos que eran zoomorfos, no todos eran hombres perfectos, se presentaban en forma de hombres, no, aparecían en forma de animales muchas veces, ¿entienden? ¿Y por qué lo sabemos? Porque mira, eran estatuas de ellos. En Bagdad, precisamente, en este museo que ahora ha desaparecido, había una estatua de ellos, por lo menos, allí. Y es un hombre, pero con cabeza de reptil. Y en el Louvre, o no sé si en el Louvre o en el Museo Británico, porque los ingleses y los franceses han dedicado a robar museos por todas partes durante mucho tiempo, debe haber otra todavía, y es igual, exactamente igual, un hombre con una cabeza de reptil. Y si ustedes leen alguna en internet, que es el maravilloso regalo terrible que nos han hecho los dioses, encontrarán
en la entrevista que le hicieron a Credo Mutua, cuando le preguntaba a un periodista cómo eran sus dioses, y describió, y este Credo Mutua es un grupo, diríamos, sudafricano, negro, que no tiene nada que ver ni con los gentes del norte. Él es de allá abajo, ¿verdad? ¿Cómo eran sus dioses? Nuestros dioses eran terribles, eran cruelísimos, violaban a todas las mujeres que se podían, mujeres y hombres, a todo el mundo. Entonces, ¿qué otra cosa que le dijo? ¿Y cómo eran de su forma? Y le trajo una estatua que tiene de ellos, y era un hombre con una cabeza de lagarto. Exactamente igual que los del Museo de Bagdad. Bien, esas eran las cualidades que podemos describir de esta gente. Físicos, visibles, muy sangrientos y zoomorfos. En la Biblia, muchas de estas cosas sí las sabemos, pero para que vean, de acuerdo ahora, un detalle de que la Biblia también nos dice que eran visibles, hay un texto en el libro de los Números, creo que es curiosísimo, que realmente de las 1000 cosas que hay en el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia que son curiosísimos y difíciles de seguir. Y dice así: tomará Aarón, esto es Biblia pura, tomará a Aarón 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de la reunión. Ahí era donde Moisés veía a Yahvé, el único que lo podía ver. Luego echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Este es el nombre de otro de ellos. El que haya correspondido a Yahvé lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará ante Yahvé, pero se lo soltará vivo en el desierto para Azazel. Eso es cosa de él. Y digo yo aquí, ¿y quién era este Azazel? Oigan lo que dice una nota de la Biblia de Jerusalén. Este Azazel es el nombre de un demonio que los antiguos hebreos y cananeos creían habitaba en el desierto. Es decir, que el Dios de Israel estaba respetando los derechos a un señor, y esto es Biblia pura, le estaba a un señor, parece que y coleando, que él tenía, este era su territorio, pasaba por él, lo mismo que a los reyes humanos había que pagarles un tributo y pedirles permiso para pasar, a estos dioses que eran los que los amarillos, había que respetarle también su macho cabrío, en este caso, su sangre, porque eso no crean ustedes que eran solo así para que pasiera, para que viera la belleza del chivo, aquel, no. Igual que a Abraham, ¿qué le pedía Yahvé a Abraham? Coge esta ternera, una ternera así, coge esta vaca y coge esta, pártela de medio, ábrela ahí y déjamelas ahí. Y entonces Abraham por la tarde vio que aparecía una especie de gran horno ardiendo, una caldera, y pasaba por el medio de los animales muertos, como chupándole la energía a todos ellos. Eso es Biblia pura. Y uno dice, ¿qué hace Yahvé también queriendo con esa sangre por ahí? Porque todos estos, como os digo, eran muy sangrientos y les gustaba la sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la unimología de hoy? Es que hoy todas esas cualidades que acabo de leerles aquí las vemos repetidas. Miren, son físicos y visibles. Por ahí anda, lo vemos. Segundo, son sangrientos y crueles. Dios mío, la sangre...